Asesinos que mienten y conspiran. Lo veo y lloro. Embaucadores con dos caras. Es un vecino muy agradable. No podría ser mejor. Tramposos. No soy culpable. No hice esas cosas. Asesinos intrigantes. Se ensañan con sus familias, con sus compañeros, con los débiles. ¿Qué impulsa a estas mentes manipuladoras y quién tiene el perfil de un psicópata? Existe una escala para medir los rincones más oscuros del comportamiento humano. Evalúa el crimen y la mente del criminal. Desde asesinos impulsivos hasta asesinos en serie, esta escala de 22 niveles intenta determinar quién tiene el perfil de un psicópata. Asesinos conspiradores. Tejen una red de mentiras y difunden el engaño allá donde van. En Oregón, Diane Downs acusó a una autoestopista de disparar a sus 3 hijos. Una hija que sobrevivió testificó que su madre había apretado el gatillo. El doctor Michael Swango utilizaba sus conocimientos para matar. Envenenó a más de 60 personas, ganándose el título de Doctor Muerte. Y en Kansas, John Edward Robinson parecía un entregado padre de familia, hasta que descubrieron en su granja los cadáveres de 8 mujeres que había asesinado y metido en barriles. Muchos asesinos manipulan y conspiran, pero ¿por qué la manera de engañar de algunos les hace más letales que a los demás? El creador de la escala de 22 niveles es el Dr. Michael Stone, psiquiatra forense en la Universidad de Columbia de Nueva York. El Dr. Stone analiza la vida de estos asesinos y sus crímenes para entender las motivaciones. Utiliza su escala para navegar por las mentes de los asesinos más perversos. Los asesinos conspiradores son metódicos, engañosos y oportunistas. Lo que les diferencia de otros asesinos en serie es que invierten mucho tiempo en pensar y planificar antes de actuar. Sus historias están repletas de falsificaciones, fraudes y engaños. Lo que más les motiva es una insaciable necesidad de poder y notoriedad. ¿Hasta dónde llegaría alguien para recuperar un amor perdido? 1983, Portland, Oregón. Diane Downs, de 27 años y con 3 hijos, entra en urgencias. Ella y sus hijos habían sido tiroteados. Aseguró que un desconocido les había atacado en una carretera secundaria. Se giró y disparó 2 veces. Una bala me dio en el brazo y la otra acabó en alguna parte. Un proyectil atravesó el brazo derecho de Downs. 2 de sus hijos estaban gravemente heridos. El tercero, una niña de 7 años, Cheryl, ingresó cadáver. Alguien se la llevó. Pero tenemos que recuperarnos. La comunidad estaba horrorizada, pero la policía sospechó desde el principio. La explicación de Downs contradecía los resultados de la prueba balística que indicaban que los disparos se hicieron desde el asiento del conductor. Estaban convencidos de que mentía, pero no tenían pruebas suficientes para acusarla. ¿Podía una madre aparentemente amorosa y responsable disparar a sus propios hijos y tranquilamente inventarse una historia sobre un agresor inexistente? Para ser mentirosos convincentes, los criminales tienen que tener aspecto de no haber hecho nada malo. La imagen de madre comprensiva de Downs jugaba a su favor. En casi todas las personas que utilizan el engaño en sus vidas, la raíz de su disposición a conspirar y manipular se encuentra desde temprana edad. Phoenix, Arizona, 1967. Diane, la mayor de 4 hermanos, era buena estudiante y una lectora empedernida. Pero también era una persona triste y solitaria. Según Diane, su madre era descuidada y su padre había abusado de ella de niña. Empezó a subestimarse y a considerarse fea. Odiaban no solo su aspecto, sino también cómo se sentía. A los 13 años, Diane intentó suicidarse. Cuando llegó al instituto, las cosas mejoraron. Se convirtió en una bella jovencita y empezó a llamar la atención de los chicos, lo que mejoró su autoestima. Soñaba con formar una familia y se enamoró de un compañero de clase. Se casaron cuando Diane cumplió 18 años. Pero su marido trabajaba demasiado y además tuvo una aventura. Diane estaba destrozada. De nuevo se sintió fea y no deseada.
Empezó a obsesionarse con volver a sentirse atractiva. La aventura de su marido volvió a hacer que se sintiera no deseada. Es claramente un punto de inflexión en su vida. Necesita sentirse el centro de atención, atractiva, amada. Esta necesidad la conduce a acciones drásticas. Esas acciones llevaron a Diane a un camino que finalmente la conduciría a un laberinto de mentiras y, en última instancia, a la violencia. Perfil de un psicópata. Perfil de un psicópata. Diane Downs creció en Phoenix, Arizona, en los años 60. Era una niña desgraciada, pero en los 70 se transformó en una adolescente bella y popular. A los 18 años se casó con su amor del instituto. El matrimonio fue problemático desde el principio. Su marido se pasaba el día trabajando e inició una aventura con otra mujer. Como venganza, Diane también cometió infidelidades. Trabajaba en la estafeta de correos y estaba rodeada de compañeros masculinos. Se lió con algunos de ellos, pero añoraba la atención de su marido. Los Downs tuvieron 3 hijos. Diane esperaba que estos salvaran su matrimonio, pero no fue así. Al final se divorciaron. Criar sola a 3 niños fue muy duro para Diane. Le molestaban y los ignoraba. Consideraba que espantaban a novios potenciales. Al final inició una relación con un compañero casado, Robert Knickerbocker, a quien llamaba Nick. Se obsesionó con él y soñaba con un futuro juntos. Al poco, él terminó la relación. Ella no lo aceptaba. Le envió cientos de cartas de amor. Querido Nick, te echo de menos. Te quiero mucho. Y sé que deberías estar conmigo, pero no lo estás. Algún día cambiarás de opinión. Incapaz de convencer a Nick de que abandonase a su mujer, Diane concibió un plan para recuperar a su amor. Downs es una mujer que había experimentado malas relaciones con los hombres. En su mente, recuperándolos eliminaría toda frustración e infelicidad. Estaba dispuesta a hacer lo que fuera para recuperar a su amor. A los niños y a mí nos gusta salir y conducir, mirar el río, los árboles. Estábamos dando una vuelta, nos cansamos y decidimos volver a casa. De repente vi una carretera que no habíamos cogido nunca. Nos gustan las carreteras secundarias y allí había un tipo haciendo señales para que parara. Según Downs, el hombre pidió que le diera el coche y entonces disparó a ella y a los niños. Dijo que había conseguido escapar y conducir hasta el hospital. Les hablé durante todo el camino. Danny lloraba. Podía oír cómo gemía suavemente. Y Christy se estaba muriendo. Dios, cuánta sangre, cuánto dolor. Los médicos no pudieron salvar a Cheryl, de 7 años. Danny, de 3 años, quedó paralítico de cintura para abajo. Y Christy, de 8, estaba conmocionada y no podía hablar. Downs tenía una herida de bala en el brazo. No avisó al padre de los niños desde el hospital. En lugar de eso, llamó a Nick, su examante. Cuando los médicos le dijeron que 2 de sus hijos sobrevivirían, respondió: ¿no alcanzó el corazón de Danny? Las semanas posteriores a la agresión, Downs se presentó como una víctima ante los medios de comunicación. Tengo miedo a la oscuridad. Tengo pesadillas por la noche y lloro. Para los investigadores, la historia no tenía sentido. Las pruebas balísticas indicaban que los disparos se habían realizado desde el asiento del conductor. La policía no tenía el arma ni testigos, pero esperaba que los 2 hijos supervivientes pudieran algún día contar lo que había sucedido aquella noche. Para la policía, Downs era una embustera que intentaba salir impune del crimen, pero para los demás era la víctima de un crimen despiadado. Cualquier cosa por ayudar a localizar al tipo que disparó a mis hijos. Durante meses la policía no pudo acusarla. Es una mentirosa hábil. Lo planificó todo y enterró las pruebas. Era extremadamente inteligente y utilizó su encanto en beneficio propio. Su estoicismo y su imagen de estadounidense típica era solo una apariencia, pero difícil de desmantelar. Al final, los investigadores consideraron a Downs como sospechosa.
Perdió la custodia de sus hijos y se le prohibió verlos. Pero visitó a escondidas a Christie, que quedó muy conmocionada con la visita de su madre. Sin embargo, Downs dio una versión muy diferente. No recuerda nada. Me decía constantemente: mamá, ¿qué te ha pasado en el brazo? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? A los 9 meses el caso dio un giro. Por fin, Christie contó lo que había pasado esa terrible noche e identificó a su madre como la culpable. Diane Downs fue arrestada. La acusación alegó que había cometido el crimen ella sola, en un retorcido intento por recuperar a su examante, Nick. El jurado la declaró culpable y fue sentenciada a cadena perpetua. Downs todavía proclama su inocencia. Evaluando el caso, el Dr. Stone coloca a Diane en su escala de maldad. Downs es claramente una mujer maquinadora, vengativa. Los abusos que sufrió de niña hirieron gravemente su autoestima y su noción de que los hombres tenían el poder. Pero estas experiencias contribuyeron a su psicopatía. Su naturaleza despiadada y conspiradora la coloca en la categoría en la que se encuentran la mayoría de los asesinos, el nivel 14. Estos asesinos son implacablemente egocéntricos y calculadores. Diane Downs era una persuasiva mentirosa. La mayoría de los medios de comunicación y la opinión pública creyeron su truculenta historia. Pero algunos científicos creen que los farsantes se descubren a sí mismos cuando hablan. El Dr. Mark Frank es psicólogo social en la Universidad de Nueva York, en Buffalo. Su teoría consiste en que expresiones faciales inconscientes y mínimos reflejos musculares traicionan al mentiroso más hábil. Ha ideado una serie de herramientas para analizar los signos faciales que indican una mentira. El objetivo al examinar las expresiones faciales es entender realmente qué sucede cuando la gente miente, qué cosas hacen y qué cosas no. En un estudio se pidió a los sujetos que robasen un cheque y mintiesen a la policía. Describa lo que hizo cuando se encontraba en la sala de conferencias y las salas adyacentes. Rellené algunas encuestas e hice algo de papeleo. Durante el interrogatorio, 3 cámaras grababan desde distintos ángulos. Analizamos su comportamiento, los movimientos de su cara, de su cuerpo, grabamos sus voces, sus matices. Nunca en mi vida he robado nada. No tengo el cheque. El Dr. Frank ha identificado 44 movimientos faciales minúsculos como tics, parpadeos o muecas que considera revelan que se está mintiendo. ¿Qué dirías si yo decidiera que está mintiendo? La mayoría de los movimientos son tan sutiles Le diría que está equivocado. que solo duran una fracción de segundo. Porque yo no cogí el cheque. El acto de mentir puede generar diferentes emociones: culpa, miedo, placer, felicidad, tensión, desagrado. Son totalmente involuntarias. Por eso son tan interesantes. ¿Qué pueden revelar estos indicios faciales en el caso de Diane Downs? Estábamos dando una vuelta, viendo cosas. ¿Determinará el Dr. Frank cuándo estaba mintiendo? Decidí que volviéramos a casa. Analizó unas imágenes grabadas poco tiempo después del tiroteo. Vi una carretera que no habíamos cogido nunca. Nos gustan las carreteras secundarias. Justo antes de decir que le gustaban las carreteras secundarias, muestra un poco de miedo. Se observa en la parte inferior de la cara. Justo aquí se llama músculo risorio. El músculo risorio recorre esta parte de la cara y expresa el miedo. Y allí había un tipo haciendo señales para que parara. Cuando la gente intenta controlar y gestionar sus emociones, a menudo no se muestra toda la expresión, sino fragmentos de ella. En este caso, ella dice que paró, y justo en ese momento ladea sutilmente su cabeza. Aquí, izquierda, derecha, izquierda. Por tanto, verbalmente expresa una cosa, pero no verbalmente envía un mensaje diferente. Dice que no, lo que casi contradice lo que está expresando verbalmente. Diane Downs urdió un plan para recuperar a su examante y hasta el momento sigue mintiendo.
En el caso de otros criminales, la mentira forma parte de su vida profesional, como en el doctor Michael Swango. Nos equivocamos de criterio, y todo por un joven muy inteligente y, en nuestra opinión, muy trastornado. Un letal mentiroso que acabó siendo conocido como el Doctor Muerte. En 1993, Michael Swango trabajaba como psiquiatra en un hospital de Nueva York. En el curso de unas pocas semanas, varios de sus pacientes fallecieron misteriosamente por insuficiencia cardíaca u otros motivos. Una investigación reveló que habían sido envenenados. Antes de poder interrogar a Swango, desapareció. Durante 4 años, este continuó practicando su mortífera medicina en 3 hospitales de 2 continentes. Confesó el asesinato de 4 personas y era sospechoso de otras 60 muertes. Swango se aprovechó de las personas que le habían encomendado sus vidas. En lugar de utilizar su licencia médica para sanar, Swango optó por dedicarse al asesinato. Swango cometió un acto supremo de traición contra la población. Perjudicó y asesinó a la misma gente que había jurado proteger. Sus crímenes son de una naturaleza increíblemente atroz porque abusó de la confianza de la ciudadanía. Quincy, Illinois, 1967. Michael Swango era el mediano de 3 hermanos, músico de talento y brillante estudiante. Su padre era militar y la familia se mudaba frecuentemente. Al volver de Vietnam, se volvió alcohólico. Martirizaba a Michael, que se evadía sumergiéndose en los estudios y a través de una extraña afición. Michael recopilaba artículos sobre muertes y desastres y los pegaba en álbumes. Siguió con esta morbosa obsesión durante su vida adulta. El joven Swango se graduó con las mejores notas. Sirvió en los Marines y se licenció con matrícula de honor. En 1979 ingresó en la Universidad de Medicina, dispuesto a convertirse en médico. Dedicaba muchas horas del día y era aplicado. Estaba obsesionado con estar en forma. Su turno favorito era el de urgencias, donde podía ver directamente a los pacientes más graves. Para sus compañeros y supervisores, esta obsesión por la sangre era inquietante. Swango parecía tener una extraña atracción por la muerte y el sufrimiento. Esta fascinación era justo lo contrario que uno esperaría de un médico. Al final, su formación médica le estaba sirviendo para entender el cuerpo humano, su biología y fisiología, para poder acabar con la vida de la gente. En 1984, Swango acabó su formación. Pero los supervisores cuestionaron su capacidad al fallecer varios de los convalecientes. Mientras esperaba su licencia de médico, trabajó de enfermero. A las pocas semanas de comenzar a trabajar, 6 de sus colegas cayeron gravemente enfermos. Una investigación descubrió que había puesto veneno en unos dulces que había llevado al hospital. Swango fue arrestado y condenado por agresión. Negó haber actuado de mala fe. Soy inocente. Nunca habría hecho nada de lo que se me acusa. Creo que la vida que he llevado lo demuestra. No soy culpable, no hice nada de eso. Claramente, Swango era elocuente, inteligente y convincente, y todas esas cualidades le convertían en un asesino listo del que no se sospechaba. Pero su historial revela que le gustaba ver a la gente sufrir y morir, y sabía que su posición de médico de confianza le confería una autoridad incuestionable, de manera que podía cometer sus crímenes con más facilidad. Tras 2 años en la cárcel, Swango fue puesto en libertad. Con documentos falsificados que tergiversaban el crimen por el que había sido encarcelado, consiguió un trabajo como médico en el Hospital Estatal de Nueva York. Al contrastar las referencias, se descubrió la verdad. En su primer día de trabajo, un paciente con un caso leve de neumonía murió misteriosamente de un infarto. Pronto murieron otros pacientes, todos ellos asignados a Swango. Los funcionarios del hospital le investigaron y fue despedido.
descubrieron la verdad en los documentos falsificados. Swango huyó a Zimbabue en 1994, donde consiguió otro puesto en un hospital. Allí, un número desconocido de sus pacientes fallecieron. En 1997, tras 4 años como fugitivo, los agentes del FBI detuvieron a Swango en el aeropuerto de Chicago. En ese momento era sospechoso de 60 muertes por envenenamiento en Estados Unidos y África. La prensa le apodó como el Doctor Muerte. Swango acabó confesando 4 asesinatos y fue condenado a cadena perpetua. El Dr. Stone le sitúa en su escala de maldad. A Swango le excitaba matar. Le impulsaba la necesidad de tener poder y control sobre la vida de los demás. Es más, como médico, una persona de alta confianza por parte de la población traicionó terriblemente el juramento hipocrático de no perjudicar al prójimo. Esto se suma a su maldad. Por sus asesinatos múltiples y abuso de poder, le coloco en el nivel 16, reservado a psicópatas que cometen múltiples actos despiadados. Tramposos como Michael Swango utilizan su inteligencia para burlar a la opinión pública y a las autoridades. Una investigación científica revela resultados sorprendentes sobre los cerebros de los mentirosos. ¿Disparaste hoy esa arma? Perfil de un psicópata. Los asesinos conspiradores son despiadados, brutales y generalmente muy inteligentes. Su mayor cualidad es su capacidad de mentir. Manipulan a sus víctimas sin despertar sospechas. Estos asesinos se encuentran en casi todas partes. Sur de California, años 70. Randy Kraft era un programador informático y agente comercial de éxito. Pero para él, matar era un juego. Kraft viajó a la costa de California para vender software. Iba a menudo a locales de ambiente gay. Se mostraba como un triunfador hombre de negocios y seducía a las víctimas con su encanto y la promesa de alcohol y drogas. Una vez solos, Kraft los ataba, torturaba y mutilaba. Nunca se le consideró sospechoso de ninguno de sus crímenes. Hasta que en 1984, tras 12 años de sádicos crímenes, la policía le dio el alto por conducción temeraria. Descubrieron un cadáver en el maletero y su pasado atroz salió a la luz. Se le condenó por 16 homicidios, una pequeña parte de todos los que cometió. ...1988, Sacramento, California. Dorothea Puente, de 60 años, estaba bien considerada en la comunidad. Regentaba un hogar para enfermos y ancianos, hacía donaciones a la beneficencia y decía que era médico y abogada. Es una buena mujer. Ayuda siempre a la gente. Los acoge. Pero la desaparición de uno de los internos condujo a la policía a su casa. Realizaron un macabro descubrimiento en el jardín trasero. Encontraron una tumba poco profunda bajo un melocotonero. Durante los siguientes 2 días desenterraron 6 cadáveres más. Puente había asesinado a 7 de sus huéspedes y cobraba las pensiones. No he matado a nadie. Los cheques sí los he cobrado, eso sí. En 1993, Dorothea fue sentenciada a cadena perpetua. ¿Cómo son capaces criminales como Dorothea Puente de mentir tan convincentemente? ¿Y por qué estos conspiradores son tan hábiles asesinos? ¿Son más inteligentes que el resto de la gente? Los científicos analizan qué sucede en los cerebros de las personas que mienten. El objetivo del Dr. Scott Farrow, radiólogo en la Universidad de Temple en Filadelfia, es determinar si el cerebro funciona de manera diferente al mentir. Reunió a 11 voluntarios para un experimento. En esta prueba os voy a pedir que disparéis una pistola. Colocáis la mano izquierda sobre la derecha y apretáis el gatillo. Pidió a 6 sujetos que disparasen con una pistola cargada con balas de fogueo. Sí, de acuerdo.
e imaginasen que estaban en la escena del crimen. 5 no dispararon. Necesitábamos un escenario real, un episodio parecido a un crimen que generase recuerdos, con sensaciones táctiles, que sintieran el retroceso, oliesen el olor de la pólvora. Y queríamos tratarlos como culpables reales y someterles a un interrogatorio real. Colocaron a todos los participantes en un escáner IRMF para observar su actividad cerebral durante el interrogatorio. Se pidió a los que no habían disparado que dijeran la verdad. A los que sí habían disparado que mintieran. Vas a escuchar una serie de preguntas. El objetivo es intentar engañar. Tu objetivo es mentir. ¿Hoy es martes? No. ¿El doctor Farrow te ha pedido que disparases esa pistola? No. ¿Disparaste hoy esa arma? No. El escáner mostró que mentir activa 14 zonas del cerebro, 2 veces más que decir la verdad. El color rojo representa las zonas exactas que se activan en diferentes partes del cerebro en el grupo que mintió. El cerebro de los mentirosos trabaja más. Además, muestra una mayor actividad en las zonas de alto funcionamiento del cerebro, como las que controlan la inhibición, memoria y planificación. En cierto modo, al mentir, hay que ser más inteligente que al decir la verdad. Una mente conspiradora tiene que tener más actividad cerebral. Tiene que pensar más. Al mentir, hay que bloquear una respuesta natural. Hay que bloquear la respuesta emocional, la culpa, la ansiedad, la frustración, el temor. También hay que bloquear la memoria porque, obviamente, recuerdas que ese crimen se cometió. Al decir la verdad, es relativamente fácil. No hay recuerdos, no hay engaños. Al mentir, parece que el aumento de la actividad cerebral les confiere cierta ventaja y les permite ser más astutos que sus víctimas. La investigación del Dr. Farrow es el primer paso para poder descubrir cuándo se miente. Algún día los investigadores podrán utilizar métodos similares para identificar y atrapar a los conspiradores. Hasta entonces, intrigantes como John Robinson continuarán atacando a los pobres confiados. Junio de 2000, Kansas City, Kansas. John Edward Robinson era respetado en la comunidad. Padre de 4 niños, próspero empresario y antiguo líder de los Boy Scouts. Pero su vida aparentemente normal era una mera fachada. De puertas hacia adentro, Robinson era un despiadado depredador. A través de Internet estafaba a confiados inversores cientos de miles de dólares mediante negocios fraudulentos. Además, buscaba a mujeres a las que prometía un empleo. Después las violaba y mataba. Cuando finalmente la policía arrestó a Robinson, descubrió en su granja 8 cuerpos descomponiéndose en barriles. La doble vida de Robinson conmocionó a los vecinos. Me va a costar un tiempo asimilar que ha hecho algo así. John Robinson era un estafador extraordinario. No solo engañó a desconocidos que conocía por Internet, sino que también a su propia comunidad y familia, quienes no parecían sospechar que este hombre fuese capaz de una brutalidad tal. Esta capacidad para manipular la habría desarrollado de pequeño. Chicago, 1959. Robinson se crió en un barrio obrero, asolado por la delincuencia, pero logró escapar de las calles. Fue aceptado en un prestigioso instituto y fue líder de los Boy Scouts. A pesar de que sus notas eran mediocres, Robinson era un niño con mucha autoestima, incluso arrogante. Soñaba con ser médico, pero nunca finalizó los estudios universitarios. En lugar de eso, utilizó otros talentos como la mentira, el engaño y el fraude para labrarse una carrera. En 1963, usando credenciales falsificadas, Robinson consiguió un trabajo como técnico en radiología. Durante el día fingía ser un hábil asistente médico.
Por la noche asumía identidades falsas, creaba negocios inventados y timaba a los inversores. Consiguió dinero con productos, operaciones inmobiliarias y empresas emergentes que no existían. Una de las claves para ser un conspirador es convencer a la gente de que no podrías estar de ninguna manera implicado en algo tan inmoral y subversivo. Gracias a eso, Robinson se salió con la suya durante tanto tiempo. Su capacidad para mantener las apariencias, para comportarse como si no hubiese roto un plato, generó la ilusión de que no lo había hecho. Pero Robinson no se dedicó solo a contratos fraudulentos. Falsificó documentos para crear empresas fantasma de agricultura e informática y puso anuncios buscando empleados. Se centró en mujeres que necesitaban dinero y se veían obligadas a lo que fuese por un sueldo. En una ocasión prometió a una madre soltera de 19 años un trabajo de empleada de hogar. Cuando ésta llegó, la mató y vendió al niño. Ganó $5.500. Pero la oleada de crímenes de Robinson se interrumpió cuando le arrestaron por fraude. Sin embargo, el asesinato no fue descubierto. En 1993, tras un tiempo en prisión, retomó su vida criminal. Esta vez, de manera más agresiva. Merodeando por internet, atrajo a docenas de mujeres. Algunas incluso se mudaron de casa para estar cerca de él. Todas tenían una característica común. Cobraban pensiones alimenticias, de invalidez o subsidios del Estado. Una a una, estas mujeres fueron desapareciendo, pero los cheques se seguían cobrando. Robinson alquilaba apartamentos y habitaciones de hotel para encerrar a sus víctimas durante días. Su última víctima fue una joven enfermera a la que había ofrecido el trabajo de cuidar a su padre. Una vez aceptó la propuesta, no se supo más de ella durante semanas. Para evitar sospechas, Robinson llamó a la madre de la muchacha y le dijo que ésta había dejado el trabajo y se había marchado. Pero esta vez no le creyeron. Los padres de la joven le denunciaron a la policía y Robinson quedó bajo vigilancia. Finalmente, los investigadores le relacionaron con la desaparición de la joven. Registraron su propiedad y descubrieron objetos personales de varias personas cuya desaparición se había denunciado. Pero la prueba más contundente y terrible se encontró en unos barriles cerca de su casa. Contenían 8 cuerpos en descomposición. Durante el juicio surgieron detalles de los terribles crímenes de Robinson. Había violado, torturado y golpeado a sus víctimas hasta matarlas. En 2002 fue condenado y sentenciado a la pena capital. Ahora se encuentra en el corredor de la muerte. El móvil de Robinson no era solo económico, sino también sentimental. Le proporcionaba placer torturar y tratar brutalmente a sus víctimas, y pasó grandes apuros tratando de encubrir sus desapariciones. Por ese motivo alcanza el nivel más alto de mi escala, el 22, reservado a los criminales más salvajes que torturan e infligen un tremendo sufrimiento a sus víctimas. Como John Edward Robinson, muchos asesinos son calculadores y manipuladores. Tejen una compleja red de mentiras y adoptan un aspecto vulgar para ocultar sus actos criminales. Sus métodos dificultan que la verdad salga a la luz. Para comprender cómo funciona la mente de un conspirador, el Dr. Michael Stone analizó el caso de Martha Ann Johnson. Georgia, sur de Estados Unidos. Entre 1977 y 1982, los 4 hijos de Martha Ann Johnson murieron. La policía sospechó de las muertes, pero no se encontró ninguna prueba para acusarla. Un periódico local inició una investigación. En 1989, a raíz de sus descubrimientos, se acusó a Johnson de asesinato, sosteniendo que había asfixiado a su hija Jenny Ann tras abandonarla a su marido, Earl. Johnson confesó el asesinato de 2 de sus hijos, pero negó la responsabilidad de la muerte de los otros 2, asegurando que fueron víctimas de una enfermedad. Pensaba que Earl volvería.
¿Lo hiciste conscientemente? No. Me poseyó la rabia. Estaba fuera de mí. Ahora me duele. ¿Le quitaste la vida porque estabas enfadada con él? Supongo que sí. Lo siento mucho. ¿Reconoces el hecho de que le quitaste la vida a 2 de tus hijos conscientemente? No. No lo hice conscientemente. Puede que no quisieras matarlos. Quizá intentaste hacerles daño, movida por tu odio hacia él. Sí, supongo que fue eso. Supongo que le odiaba a él y no pensaba hacerles daño. Supongo que querría hacerles algo, pero no eso. Estoy intentando ayudarte a entender tus actos. Sí, señor. Porque es parte de mi trabajo. No quería hacerles daño. Supongo que solo quería hacerles algo para que volvieran. ¿Jenny Ann estaba dormida? Sí. Si pudieras hablar con Jenny Ann, ¿qué le dirías? Que lo siento mucho. Y que la quiero. Y que no quería hacer lo que hice. En 1990 el tribunal declaró a Johnson culpable de homicidio. Fue sentenciada a cadena perpetua, pero poco después Johnson declaró que era inocente. Dijo que había confesado a causa de la tragedia que había supuesto la pérdida de su hija. El Dr. Stone visita a Johnson como parte de su investigación sobre los conspiradores. Cuando me levanté para despertarla, para cambiarla, le salía sangre de la boca y de la nariz. Perfil de un psicópata. En 1990, Martha Ann Johnson fue declarada culpable del asesinato de su hija, Jenny Ann. Había sido un desesperado intento por recuperar a su marido. Pero posteriormente se retractó de su confesión. El Dr. Stone visita a Johnson en la prisión de Pulaski, en Georgia, donde cumple cadena perpetua. Johnson asegura que su hija Jenny Ann murió por causas naturales. Culpa de su muerte a la mala suerte. Es una historia inquietante y mi objetivo es obtener más información acerca de su historia personal para entender sus motivos y si realmente fue un intento mortal de salvar su matrimonio. ¿Por qué piensa que la acusaron? Dijeron que porque quería recuperar a mi marido, pero eso no es cierto. Porque a veces me alegraba de que se hubiera ido para que no volviera a pegarme. Así que hay una especie de abismo entre su visión de lo que ocurrió y la del resto del mundo. Eso es lo raro. Supongo que es consciente. Sí. Ya. Porque no me creen. Claro. Igual que no sé si usted me cree o no. Exacto. Lo único que puedo hacer es contarle lo que ocurrió. Lo que sé que ocurrió. Y depende de usted que me crea o no. Sí. Pero yo no hice nada a mis hijos. Intenté ser buena con ellos. Intenté ayudarlos. Johnson elude continuamente mis preguntas, así que conduzco la conversación a su vida con Jenny Ann, cuyo padre era el primer marido de Martha. Mi objetivo es analizar su relación con los hombres y ver si, como Diane Downs, estuvo dispuesta a sacrificar a un hijo para mantener una relación con un hombre. Con Jenny Ann todo fue bien durante un año. Después la cosa comenzó a ir cuesta abajo. ¿En qué sentido? Cuando no hacía lo que él quería que hiciera, me pegaba.
Solo me pegaba en la cara, porque decía que si él no podía tenerme, nadie más lo haría. Quería que tuviera mal aspecto. Así que intentaba que estuviera fea para que fuera posesión suya en exclusiva. Sí, señor. Johnson y su primer marido se divorciaron y ella asumió la custodia de Jenny Ann. 3 años después, Johnson se casó con su tercer marido, Earl. Era una relación inestable y a menudo él se iba de casa cuando discutían. Fue durante uno de esos incidentes cuando murió Jenny Ann. El Dr. Stone vuelve a preguntar a Johnson acerca de la muerte de Jenny Ann. Earl había vuelto a abandonarlos, por decirlo así. Jenny Ann estaba en la cama. La estaba observando. Y cuando me levanté para despertarla y cambiarla, le salía sangre de la boca y de la nariz. Comencé a gritar. Llamé a los paramédicos. La llevaron al hospital. Cuando llegué, ya estaba muerta. Les pedí que me dejaran verla y me llevaron a la sala en la que se encontraba y pude hacerlo. Le pedí que se levantara de la mesa para irnos a casa, pero no se movió. ¿Cree que hay partes de la verdad que usted misma no conoce? No. Sé lo que ocurrió e hice lo que pensé que era correcto. Al marchar, no tengo muy claro si Martha Ann Johnson se cree su propia historia o no, pero ha sido declarada culpable de homicidio y no tengo ninguna duda de que lo es. Su angustia parece bastante convincente. Sus arranques de llanto tienen el mismo poder de convicción que el de la gente que realmente ha sufrido una pérdida. Los conspiradores nos pueden engañar con mucha facilidad. Debido a las muchas incógnitas que rodean su caso, coloco a Martha Ann Johnson en un nivel bajo de mi escala, en el 5, reservado a personas desesperadas que matan impulsivamente y sin premeditación. Asesinos conspiradores. Su vida y sus crímenes están repletos de violencia y mentiras. Muchos llevan una doble vida, incluso cuando cometen terribles crímenes. El Dr. Stone continúa analizando a los conspiradores en su investigación para descubrir quién tiene el perfil de un psicópata.